Hola chicos, el tema de esta semana, número 12, es la crisis económica de 1929 y su impacto en América Latina. Entonces, esta temática va a estar un poco llena de nuevos términos, sobre todo en el ámbito económico, y a su vez es un reflejo de lo que estamos, un poco de lo que podemos estar viviendo en la actualidad también. Este tema guarda mucha relación con lo que es el modelo liberal, lo que veníamos hablando durante la semana pasada. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a estar hablando de capitalismo, de modelo liberal, de políticas económicas y su impacto en el ámbito social. Para empezar, hay que tener en cuenta qué es la bolsa de valores. Entonces, quizás lo hayamos escuchado muchas veces, pero para concretarlo. La bolsa de valores es un tipo de mercado donde se compran y venden partes muy pequeñas de las grandes empresas con el fin de obtener unas ganancias para quien la compra y para que los dueños de las empresas puedan obtener un capital sin necesidad de recurrir a los créditos bancarios. Entonces, yo como empresario tengo una empresa muy consolidada y grande, la cual eh, la voy a poner a disposición del mercado de la bolsa de valores, donde otras personas como ustedes, con mucho capital, están interesadas en comprar partes de mi compañía para obtener unas ganancias. Eso es lo. ¿Cuáles son los antecedentes a esta crisis económica? Pues bien, estamos en el contexto de Estados Unidos posterior a la Primera Guerra Mundial, donde se ha consolidado este país como una potencia económica, la cual ha idealizado un modelo de vida social llamado sueño americano, o un modelo donde va a estar muy enfatizado lo que es un estilo de vida basado en el consumismo. Es algo que todavía seguimos viendo en la actualidad. Entonces, dentro de ese modelo de vida, lo que más va a importar es lo que yo tengo materialmente para desenvolverme dentro de mis acciones diarias. Entonces, ese sueño americano también hay que tener en cuenta de que va a ser un modo de vida donde todos van a prosperar a través de lo que va a ser el empleo y que va a ser fácil conseguir cualquier bien que deseemos, una casa, un carro, artículos de lujo, y ese estilo de vida va a ser totalmente garantizado y propiciado tanto para las empresas como para los individuos. Y a raíz de que, pues de que los bancos van a contar con mucha facilidad para prestar capital o dinero a través de créditos para quienes lo necesiten. Entonces, tanto para los empresarios como para los individuos, este va a ser un momento fácil de conseguir y mejorar, tanto en el ámbito económico como social. También se va a tener en cuenta que dentro de este sueño americano, donde se va a propiciar fácilmente adquirir capital, pues tanto las empresas como los individuos van a tener la capacidad
de invertir en la bolsa de valores mediante la compra de acciones, pero todo esto se va a desarrollar dentro de un ambiente de especulación, donde no va a haber un control ni se va a garantizar efectivamente que esa compra de acciones que yo estoy haciendo el día de hoy pues me va a generar posteriormente unas ganancias. En conclusión, vivimos durante este periodo en una economía de crédito donde la bolsa de valores va a ser fundamental. Dentro de este ambiente de especulación, pues se va a generar algo muy particular dentro del ámbito económico. Este concepto que vemos entre la interrogación hace referencia a una situación donde mucha gente y empresas van a estar adquiriendo títulos o acciones, pero esto no va a tener un respaldo. Por lo tanto, todos vamos a estar adquiriendo algo que a la final no nos va a garantizar ese lucro que estábamos buscando inicialmente. Tanto las deudas como los préstamos se van a incrementar porque todos van a tener esa fiebre de estar invirtiendo en la bolsa, pero realmente no se iba a conocer cuál era el trasfondo de esa bolsa de valores, hasta que va a llegar un punto como una burbuja, como lo ven en la imagen, en la cual eso va a estallar, porque eso no tenía ningún sostenimiento efectivo de todas esas inversiones. Va a estallar y eso se va a ver reflejado en el colapso de la bolsa como tal. Esto va a ocurrir en 1929 y se va a llamar como el Jueves Negro. Este hecho va a ser algo muy crucial para la economía tanto estadounidense como a nivel mundial. Y por ejemplo, cuando ocurrió como tal el 29 de octubre, pues la gente que tenía allí capital invertido y los empresarios pues no podían creer que esto estuviera sucediendo. Entonces vemos en la imagen que todo el mundo salió a las calles para verificar si era realmente lo que se estaba comentando, porque en medio de tanta prosperidad y tanta riqueza que el país estaba generando, pues en ningún momento se veía posible que ocurriera un desplome como tal de la bolsa. ¿Qué consecuencias va a traer este desplome de la bolsa? Pues hay que tener en cuenta que Estados Unidos, siendo potencia económica mundial, pues va a estar totalmente interconectado con todas las regiones del planeta, tal cual pasa hoy en la actualidad, y que al caerse esta bolsa en Nueva York, pues esto va a ser como un efecto dominó, ¿no? Y posteriormente muchos otros países, incluso hasta asiáticos, pues se van a ver también en medio de una crisis. Y vamos a hablar ya no solo de crisis económica, sino también de crisis social y política, porque a raíz del desplome de la bolsa de Nueva York, pues muchas empresas y muchos bancos van a entrar también en un periodo de recesión, un periodo de estancamiento donde finalmente pues van a quedar en bancarrota y van a tener que despedir a sus trabajadores. Los bancos también van a empezar a quedarse sin capital. Entonces recordemos que los bancos van a ser esas instituciones que van a prestar dinero tanto a las empresas como a la gente del común. Y al estar los bancos también
metidos en toda esta problemática, pues todos se van a ver afectados. Las empresas no van a tener tampoco cómo pagar sus deudas y pues van a tener que cerrar, despedir a cientos de trabajadores, y cuando el desempleo aumenta, pues sabemos todas las problemáticas sociales que eso conlleva. La cantidad de desempleo que se generó en Estados Unidos se dice que fue del más del 50%. Entonces imaginemos una población tan grande como lo era la estadounidense y que aproximadamente la mitad de ella estuviera desempleado. Pues eso va a traer muchas consecuencias a nivel social. ¿Cuál va a ser la solución ante esa crisis? Pues hay que tener en cuenta primero que al hablar de una crisis económica no es algo que pase de la noche a la mañana, y que todos los periodos de crisis pues desafortunadamente tienen un lapso de tiempo en el cual cientos de personas se van a ver implicadas y cientos de regiones, pero va a ser hacia 1933 cuando se van a empezar a crear nuevas políticas para emerger de esta crisis. Entonces va a ser Estados Unidos también quien nuevamente va a crear una estrategia para reconfigurar su escenario económico, y a estas estrategias se les van a llamar New Deal. ¿Y en qué consistían estas propuestas? Pues que el Estado debía intervenir en la economía totalmente para poder solventar esas problemáticas que se estaban desarrollando. Entonces recordamos que venimos hablando de un modelo liberal donde en el ámbito económico el Estado no debe intervenir, pero a raíz de esta crisis va a ocurrir lo contrario. Es el Estado que tiene que entrar a salvar la economía, porque no es solo el ámbito económico, sino también lo social. Y para revertir estas consecuencias sociales, pues el Estado va a ayudar a través de subsidios para favorecer el desempleo, la educación, el campo y la vivienda, con la intención de ir mejorando la calidad de vida de toda esa gente afectada. Otro aspecto que se va a crear como una alternativa o una estrategia para solucionar es que se van a crear cientos de obras públicas, es decir, propiciadas y generadas por el Estado para movilizar el empleo nuevamente. Y una vez pues reactivado el empleo, el consumo por parte de esos trabajadores va a movilizar todo el ciclo económico. Y todas estas estrategias combinadas pues va a hacer que paulatinamente o poco a poco la economía otra vez se logre recuperar. Ahora bien, en Latinoamérica también se va a notar demasiado la afectación por esta crisis. Entonces hay que recordar que Latinoamérica siempre ha sido un centro de abastecimiento de materia prima para Estados Unidos, y Estados Unidos pues nos va a proveer todo lo que nosotros no vamos a producir, sobre todo maquinaria y productos más tecnificados que esta región del mundo no se ha centrado o preocupado por desarrollar. Entonces durante este periodo la misma situación de Latinoamérica de dependencia económica a través de préstamos y su intercambio comercial pues va a estancar ese desarrollo que se venía llevando a cabo en las principales ciudades latinoamericanas. Entonces para los gobiernos de la época era muy importante solicitar préstamos a bancos estadounidenses para a través de esos préstamos desarrollar obras de infraestructura
y movilizar el comercio de la región. Pero recordemos que los bancos también entraron en crisis y esa falta de dinero o esas bancarrotas que tuvieron este sector, pues en Latinoamérica va a cobrar totalmente una implicación grave. Entonces, esos gobiernos latinoamericanos van a dejar de recibir ese dinero por parte de los préstamos norteamericanos y eso va a estancar la economía también de la región. Los países más afectados de esta problemática van a ser México, Argentina y Chile. A su vez, pues también por el lado de la extracción de materia prima y la exportación de esta materia, pues va a hacer que muchos países que dependían de la exportación de estos recursos pues se queden con los brazos cruzados, porque Estados Unidos en medio de su crisis va a dejar de recibir estas importaciones porque no hay como tal la necesidad que el consumo diario estaba realizando frente a estos productos. Y esto va a hacer pues que mucha gente dedicada a la extracción de materia prima pues quedará desempleada. Y sabemos pues que con el desempleo pues emergen situaciones de descontento social que van a confluir sobre todo en manifestaciones y protestas por parte de la clase media que apenas se estaba consolidando en la región. Finalmente, para concluir, pues vemos que esta crisis económica es como resultado de esa prosperidad económica que vivió Estados Unidos durante la década de los 20 y principios de los 30, y que en medio de esta prosperidad las cosas se salieron de control y al no haber un rigor y un control de lo que verdaderamente se estaba invirtiendo, pues esto colapsó porque era un fantasma que no estaba como tal regulando que lo que de verdad se invertía tuviera un sustento. Y este colapso de la bolsa de Nueva York pues va a tener implicaciones en todas las esferas políticas y sociales del mundo entero. ¿Listo? Entonces esto guarda mucha relación con lo que va a ser el modelo liberal y cómo la defensa de ese modelo liberal en lo económico pues trajo también profundas repercusiones en la región latinoamericana. Y posteriormente vamos a ver que es a raíz de esta crisis que van a salir movimientos populares que van a defender sobre todo la industrialización y la defensa de la clase media como un elemento primordial para dejar de prescindir de esa dependencia económica de Estados Unidos. Y va a ser a raíz de esto que se van a gestar movimientos que van a sentar por primera vez de manera concreta y crítica que Latinoamérica no debía de ser el patio trasero de los norteamericanos. Listo, eso es todo por hoy. Nos vemos posteriormente para terminar de abordar el tema.